Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Cubalex monitorea diariamente la situación de los derechos humanos en Cuba y recopila información sobre noticias y acontecimientos que inciden o impactan en la ciudadanía. Da prioridad a las violaciones de los derechos humanos. Cada acto represivo se encadena en incidentes de hostigamiento por parte de agentes de la dictadura o particulares bajo sus órdenes. Se trata de acoso, persecución, criminalización, violencia física que afectan la seguridad, la libertad, la vida privada. La mayoría de las víctimas son activistas y defensores de derechos humanos y periodistas independientes también. Un informe, uno de los últimos, da cuenta de protestas por el abastecimiento de agua, las huelgas de transportistas privados, que en Cuba se llaman boteros, la censura del documental La Habana de Fito, dirigido por el realizador cubano Juan Pin Vilar y protagonizado por el cantante argentino Fito Páez. En un solo mes hubo 225 hechos represivos, 194 violaciones, 52 contra mujeres. Y la pregunta para Giselle Morphy, que es máster en Derecho de la Información, abogada y jefa del equipo legal de Cubalex, es si empeoró la situación desde el 11 de julio de 2021. Hola, ¿qué tal? Gracias, Jorge, por la invitación. Y pues respondiendo a tu pregunta, sí, la situación en Cuba ha empeorado y sobre todas las cosas, las causas que dieron origen a las protestas del 11 de julio del 2021 no han cambiado, sino que se han agravado. O sea, la crisis económica, política, social, la violencia contra cualquier persona que intente ejercer libertades y derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la manifestación, el derecho de asociación, son fuertemente criminalizadas con el objetivo de callarlas y además de brindar un mensaje a la población inhibitorio, o sea, restringir, evitar que las personas ejerzan estos derechos, les rindan cuentas al Estado cubano. Entonces, el efecto inhibitorio también da resultado y lo vemos incluso en los familiares de las víctimas, que les cuesta mucho trabajo hacer una denuncia y muchas veces no la hacen por el acoso, por las amenazas, por el miedo tan grande que tienen producto de las acciones que toman la seguridad del Estado contra ellos, incluso estando fuera de Cuba. O sea, aunque suene paradójico, estando fuera de Cuba hasta donde estén, llegan las amenazas por parte del Estado cuando todavía estos tienen familiares dentro de Cuba. Eso lo hemos visto en España últimamente, justamente una política de hostigamiento por parte de sicarios, por decirlo de algún modo, que responden al régimen. Hablabas de efectos. ¿Cuál es el efecto del trabajo de Cubalex? Bueno, nosotros básicamente tenemos un trabajo amplio para un equipo tan pequeño que somos y nos centramos en brindar acompañamiento, asesoría jurídica a todas las víctimas que están dentro de Cuba y también las que están fuera de Cuba, las víctimas secundarias. Nosotros además también registramos, hacemos una actividad de monitoreo donde estamos registrando todas estas violaciones de derechos. Estamos documentando también a partir de la actividad de asesoría que nosotros brindamos a las personas, donde le ayudamos a redactar escritos técnicos jurídicos con el objetivo de que agoten los recursos de la jurisdicción interna. Y a partir de toda la recopilación de esta documentación, pues también entonces elaboramos informes que presentamos, por ejemplo, ante los órganos de Tratado de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dar visibilidad a la situación en Cuba y además denunciar quiénes son los perpetradores. Otra de las actividades que estamos haciendo, identificando quiénes son los violadores de derechos humanos y denunciándolos. Y otras acciones como, por ejemplo, se ponen denuncias por la ley global Magnitsky. Y todo esto con el objetivo de pues, tratar de instaurar en algún momento, de reconstruir una sociedad, de instaurar un Estado de Derecho en Cuba. Y además de impedirle un poco también de dificultarle el trabajo a los represores en Cuba, que es continuo debido a la impunidad crónica que está generando el propio Estado. ¿Y cuál es el impacto de la presentación de estos informes? Lo pregunto más que todo porque se nota cierta falta de sensibilidad, hasta cierta indiferencia por lo que ocurre en Cuba. Bueno, la visibilidad es muy importante, es muy importante. Nosotros de Cubalex hemos notado
que las víctimas que son más visibles, el tratamiento varía. No significa que se anule completamente, no dejan de ser violentos, no dejan de ejercer estas acciones que mencionaba ahorita de amenazas, de coacciones, de hostigamiento constante contra las personas, pero sí se limitan un poco más, sí el tratamiento es un poco más sutil porque están bajo la lupa internacional y pues el objetivo fundamental del Estado cubano es proteger su imagen a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, por eso ellos se cuidan un poquito más. Entonces, de allí que nosotros todo el tiempo estemos diciéndole a las víctimas la importancia que tiene denunciar. Denunciar es el paso número 1 para poder ejercer todas estas acciones que estamos hablando, para poder obtener un resultado, para poder buscar estrategias que puede ser incluso la unión de la sociedad civil independiente dentro y fuera de Cuba para que la sociedad civil sea un poco más robusta y poder luchar contra ese sistema que lleva más de medio siglo allí y es muy difícil. Entonces, la única vía es denunciando, visibilizando, exponiendo a los represores. Y sí, sí tienen un pacto. Yo siempre digo, porque muchas personas dicen, pero es que no pasa nada. Por ejemplo, Naciones Unidas lo que hace es una comunicación, o el Comité contra la Tortura y de los Derechos del Niño, o el Comité de la CEDAW, lo que hace es darle unas recomendaciones al Estado cubano y el Estado cubano al final responde a exactamente lo que quiere, mintiendo descaradamente ante estos organismos internacionales. Tiene un puesto en el Consejo de Naciones Unidas. Entonces todo esto a las personas como que las decepciona. Pero mi criterio es, los cambios sociales no son en un día, no son en un año. Los cambios sociales a veces se ven en siglos. Y lo hemos visto, o sea, la historia es testigo de todo esto. Por ejemplo, los propios derechos de las mujeres. O sea, nosotros hoy, yo puedo estar aquí hablando con usted, visibilizando la situación que hay en Cuba, puedo divorciarme, puedo manejar un carro, puedo ser dueña de mi vida, gracias a las luchas sociales de las mujeres, de mis ancestras, durante siglos. Y eso no se ve en 1, 10 ni 10 años. Tuvo que pasar mucho tiempo. Entonces, lo mismo está pasando acá. Y uno de los objetivos de la documentación que hace Cubalex es precisamente para salvar esa memoria histórica, que el Estado cubano se ha encargado desde el año 59 de borrarla. O sea, hay una incultura muy grande, cívica, política, jurídica, dentro del país, que es responsabilidad del Estado, porque el Estado cubano no ha cumplido con su obligación de promover la educación en todos estos sentidos, porque no le interesa, porque todo lo contrario, lo que está haciendo es intimidando, amenazando a la población a través de los medios de difusión masivas oficiales, con el objetivo de que ellos no ejerzan sus derechos fundamentales y que no se le viren en contra. Entonces, contrario a los estándares internacionales, funciona el Estado cubano y elimina toda evidencia de acción ciudadana. ¿Por qué? Porque le conviene que las personas no sepan hacerlo después. Entonces nosotros estamos documentando todo esto, estamos identificando patrones de comportamiento que van a servir a lo largo de los años para otros activistas, otras personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes o cualquier persona que en definitiva diga, a ver, ¿cómo funcionó? ¿Qué es lo que no puede pasar? Yo quiero ahora ejercer mi derecho a la manifestación. ¿Cómo lo puedo hacer para que no me pase lo que le pasó a los manifestantes del 11 de julio? Y tomar estrategias e ir aprendiendo de los errores pasados. Entonces, todo eso forma parte de la actividad que está realizando Cubalex, también salvando esa memoria histórica, que es salvar, en definitiva, a Cuba, a la sociedad cubana. Gisela, hace poco Miguel Díaz-Canel se reunió con el Papa en el Vaticano y quisiera saber, a criterio de ustedes, cuál fue el pronunciamiento, sobre todo acerca de los presos políticos en Cuba. Bueno, yo todavía no he visto esa parte, me vas a disculpar porque no estoy actualizada con ese tema, o sea, lo registramos dentro de las actividades de monitoreo, pero como te decía, somos tan poquitas personas y uno se está dedicando a tantas actividades que no podemos estar en misa y en procesión. Pero la regla de Díaz-Canel es negarlo, o sea, es negar que en Cuba hay presos políticos. Y esto es, además, lo está negando en un momento donde es innegable, porque muchas de las personas sancionadas el 11 de julio fueron por delitos eminentemente políticos, como por ejemplo el delito de sedición, el delito de sabotaje, que son delitos contra la seguridad del Estado. Pero tiempo después de las protestas entró en vigor el Código Penal, con nuevos delitos políticos. O sea, aumenta los delitos contra la seguridad del Estado. Y no solamente eso, sino que también aumenta el número de penas de muerte por delitos contra la seguridad del Estado. Pero
ellos quieren que la opinión pública internacional sea de que en Cuba no hay presos políticos, de que son simplemente presos vulgares, presos comunes, como cualquiera, y de allí, por ejemplo, lo peligroso de que cómo ellos utilizan delitos comunes para incriminar a personas cuando de fondo lo que hay es una discriminación por motivos políticos, como por ejemplo el delito de desacato o el delito de atentado. Lo utilizan muchísimo y ellos así dicen, esto no es político, esto es un delito común, eso es un preso, eso es un, le llaman discriminándolos y estigmatizándolos como es un preso vulgar. No. O sea, es una persona que ni siquiera cometió delito, que ejerció un derecho fundamental y que tú lo estás criminalizando por una discriminación política, que además la discriminación política es legítima en Cuba, o sea, es legal. La Constitución cubana regula en el artículo 4 una serie ¿cómo decirte? De principios que tiene que seguir la ciudadanía, de obligaciones que tiene que hacer en defensa de la revolución cubana, y que si no lo hace, la misma Constitución dice que pueden ser castigados con las penas más severas. Prácticamente regula el Ujú. comportamiento de la ciudadanía. Lo que es llamativo en Cuba, el femicidio no es delito y hay varias mujeres asesinadas. Eso por un lado. Por el otro lado, surge del informe también, las detenciones semanales de las damas de blanco. Es decir, hay una suerte de hostigamiento a las mujeres en particular. Sí, mira, la violencia de género en Cuba se ve muchísimo, y además la revictimización a estas mujeres por parte del Estado, cuando debería ser lo contrario del Estado, porque los estándares internacionales lo que hacen es un llamado a no revictimizar a las víctimas, pero el Estado las revictimiza, pero además también ejerce violencia sobre ellas. Por ejemplo, los feminicidios van en aumento constantemente. En estos momentos, en el 2023, estamos con 54 feminicidios, y esto no es más que un subregistro al que ha podido tener acceso la sociedad civil independiente, y como le decía, las personas tienen miedo a denunciar, no denuncian, nosotros no podemos conocer. El Estado, por su parte, no transparenta este tipo de información que por naturaleza debe ser pública, y deben publicar cuáles son las estadísticas de mujeres que han sido asesinadas, pero además cuáles son las acciones que está tomando el Estado para evitar que esto suceda o para reparar a las víctimas de este feminicidio, y nada de esto sucede por el Estado cubano. Entonces, todo lo que hacen es todo lo contrario. O sea, no existen protocolos adecuados para prevenir la violencia de género, para prevenir los feminicidios, las desapariciones de mujeres, no toman acciones inmediatas, no cumplen con la diligencia, con la estricta diligencia que deben cumplir para solucionar, para investigar, para identificar a la persona que ha violentado. O sea, nada de esto está haciendo el Estado cubano. Y ejercen también, por ejemplo, la violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma de violencia de género que se utiliza principalmente contra las madres, porque instrumentalizan a los hijos para intimidarlas. O sea, utilizan a los hijos como instrumento para evitar que ellas hagan algo, o como forma de castigo por haber hecho algo que tiene relación con la opinión política. Por ejemplo, en el mes de junio recuerdo 2 casos donde se amenazó a la esposa de un preso político porque estaba denunciando que su esposo estaba siendo sometido a tortura y malos tratos dentro de la prisión. Y entonces las propias autoridades, ¿qué fue lo que hicieron? La amenazaron con quitarle a sus hijos, si seguía denunciando esto. Hubo el caso de otra madre que no es conocida dentro del activismo político, que no se conoce que tenga ninguna relación con un grupo de la sociedad civil independiente, que simplemente no tenía casa y se paró frente al gobierno con sus 2 niños a exigir que el gobierno le diera una casa donde poder vivir, un techo para sus hijos. Y la amenazaron del propio gobierno, o sea, donde fue a buscar amparo, lo que hicieron fue amenazarla con quitarle a sus hijos. Y todo esto, esta forma de amenaza también constituyen actos de tortura psicológica, porque las autoridades saben perfectamente el miedo que esto engendra en la mujer cuando le dicen que le van a quitar a sus hijos. Pero además, esto viene auxiliado de un código
de las familias que lo posibilita perfectamente, que posibilita suspender o privar a las madres de la patria, de la responsabilidad parental cuando no cumple con determinadas obligaciones políticas, contrario a derechos reconocidos en la Constitución cubana que son absolutos, como la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de religión. Entonces, todo esto es lo que está pasando en Cuba y permite el aumento de la violencia de género constante porque no se toman medidas adecuadas para prevenirla. No se investiga, no se sancionan a los perpetradores. Por ejemplo, si una mujer denuncia que está siendo amenazada por su pareja y que necesita protección, la autoridad no hace nada, o cuando toma una medida, por ejemplo, de una medida cautelar, es una medida cautelar irrisoria de una multa, o sea, que lo que permite es, ¿cuál es el mensaje que le está mandando a la persona violenta que la está agrediendo? Haz lo que tú quieras con ella, que no te va a pasar nada. Y así muchas mujeres han denunciado y después la han asesinado. ¿Por qué? Porque el Estado no hizo nada para evitarlo. Son patrones de ensañamiento y también son una forma de poder y de preservar el poder. Exactamente. Giselle, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gracias a usted. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV, programa semanal, esta vez refiriéndonos a Cuba. Nos reencontramos en la próxima. Chao.